Buenas tardes. Esta actividad es colaborativa. Tarea 3, análisis crítico valorativo de un texto detrás de las líneas, presentado por Andrea Ginette Porras Huertas, estudiante de Contaduría Pública. Primera pregunta. ¿Cuáles son las principales características de los textos literarios y los textos informativos? Los textos literarios expresan sentimientos y emociones, buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar, buscan crear belleza mediante la palabra, presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético, como por ejemplo los poemas, las fábulas, las leyendas, las novelas. En cambio, los textos informativos tienen datos, explicaciones o instrucciones. Tiene como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones y no buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Presentan un lenguaje sin valor estético acorde al propósito específico del actor, por ejemplo, los informes, las noticias, recetas o un diagrama. Segunda pregunta. ¿Qué diferencia de un texto expositivo explicativo de un texto argumentativo? Como es bien sabido, no es igual como tal, no es lo mismo exponer que argumentar. Los textos expositivos y explicativos es un tipo de estructura que evalúa y explica un determinado tema, proporciona información y explicaciones de manera directa a los lectores. Se debe mantener en un tono neutral, comienza con una introducción del tema, contiene solo información que sirve para explicar el tema. En cambio, el argumentativo es un tipo de escritura en la que el escritor intenta convencer a una audiencia de que su argumento es válido. Se debe convencer a la audiencia de que el argumento es válido, comienza con un argumento, contiene estadísticas, hechos o ideas personales del escritor. Bueno, ¿qué estrategias de la lectura se pueden aplicar en el momento después de la lectura según la autora Solé? Ella nos deja una frase que es aprender a leer para aprender. Según Solé, las estrategias nos da una frase muy valiosa que es aprender a leer para aprender. Podemos aplicar inmensas estrategias en el momento de leer un texto después de la lectura. Solé tiene un propósito que es similar a Casani, pero ella nos da estrategias en un texto. Pero según ella, en todos los textos no podemos seguir las mismas estrategias. En cambio, Casani nos da tres ítems para seguir en una lectura o un texto, como es la teoría, la práctica y el análisis, donde por medio de estos tres ítems nos da una aproximación a ser un mejor lector y piensa en formar una ciudadanía democrática que tenga habilidades de lectura y escritura y pensamiento. Según estos dos autores nos ayudan a tener una mejor estrategia y una mejor práctica al momento de leer un texto.